¿Alguna vez te has detenido a pensar que el órgano más silencioso de tu cuerpo es, al mismo tiempo, uno de los más decisivos para tu destino? El hígado trabaja sin pedir aplausos, sin emitir señales claras de agotamiento, sin protestar, y quizá por eso lo hemos reducido a una palabra cómoda y peligrosa: detox. Pero la realidad es mucho más profunda y mucho más fascinante. Comprender qué hace realmente el hígado es comprender cómo se sostiene la vida cuando nadie está mirando, cómo cada elección diaria deja una huella invisible que con el tiempo se vuelve determinante. Este no es un mensaje de miedo, sino de conciencia, porque el conocimiento transforma la manera en la que cuidamos lo que no vemos, pero nos sostiene. El hígado no es un simple filtro, no es una esponja pasiva que absorbe toxinas y las elimina sin esfuerzo. Es un órgano metabólico complejo, dinámico, inteligente, que decide constantemente qué almacenar, qué transformar y qué liberar para que el cuerpo mantenga el equilibrio. Cada nutriente que comes, cada medicamento que tomas, cada copa de alcohol y cada hora de sueño pasan por su juicio silencioso. Desde una perspectiva científica clara, inspirada en la visión de expertos como el Dr. Manuel Romero-Gómez, el hígado actúa como un centro de control energético y defensivo, regulando la glucosa, los lípidos, las proteínas y participando activamente en la respuesta inmunitaria. Cuando se habla de desintoxicación, pocas veces se explica que este proceso ocurre a nivel celular, mediante reacciones bioquímicas precisas que requieren nutrientes adecuados, descanso y un entorno metabólico sano. No existen atajos milagrosos ni soluciones rápidas que sustituyan el trabajo constante del organismo. El hígado transforma sustancias potencialmente dañinas en compuestos que el cuerpo puede eliminar, pero para hacerlo necesita condiciones favorables. Ignorar esta realidad nos lleva a mitos cómodos, mientras la ciencia nos invita a asumir responsabilidad y coherencia entre lo que creemos y lo que hacemos. Pensar en el hígado es pensar en el largo plazo, en lo que se construye día a día sin ruido. Es entender que la salud no se pierde de golpe, sino que se erosiona lentamente cuando normalizamos hábitos que parecen inofensivos. La buena noticia es que este órgano tiene una capacidad extraordinaria de adaptación y regeneración cuando se le ofrece el contexto adecuado. El primer paso no es una limpieza, sino una comprensión honesta de su función real y de nuestro papel en su equilibrio. Entender esto cambia la narrativa y nos devuelve el control, porque deja claro que el hígado responde a constancia, no a promesas rápidas. Cada comida equilibrada, cada noche bien dormida y cada decisión consciente refuerzan su capacidad silenciosa. Mirarlo con respeto científico es abandonar la simplificación y aceptar la complejidad humana, una complejidad que no castiga, sino que enseña, siempre que estemos dispuestos a escuchar antes de que el silencio se convierta en advertencia. Ese aprendizaje inicial marca el comienzo de una relación más consciente entre cuerpo, ciencia y responsabilidad personal diaria sostenible auténtica. A medida que avanzamos en esta comprensión, surge una inquietud que incomoda, porque el hígado no suele doler cuando empieza a fallar, y ese silencio es precisamente lo que convierte su deterioro en un proceso tan peligroso. Aquí es donde aparece la tensión real, el punto en el que la ciencia deja de ser un concepto abstracto y se convierte en una advertencia serena pero firme. El cuerpo humano no avisa con dramatismo, avisa con cambios sutiles, cansancio persistente, dificultad para concentrarse, alteraciones metabólicas que parecen desconectadas entre sí, pero que en realidad comparten un mismo origen. El hígado, cuando se ve sobrecargado, empieza a priorizar, y esa priorización tiene un coste. Ya no gestiona la energía con la misma eficacia, ya no regula las grasas del mismo modo, y poco a poco el equilibrio interno se resiente. En este punto, muchos buscan soluciones rápidas, promesas atractivas que ofrecen reiniciar el organismo en pocos días. Pero aquí es donde la narrativa se vuelve peligrosa. La fisiología humana no funciona por reinicios, funciona por adaptaciones. Cada exceso sostenido obliga al hígado a modificar su funcionamiento, y esas modificaciones, si se mantienen, se convierten en enfermedad. Inspirándose en el enfoque riguroso de la hepatología moderna, como el que defiende el Dr. Manuel Romero-Gómez, se entiende que patologías como el hígado graso no son accidentes repentinos,
sino consecuencias previsibles de un entorno metabólico alterado. Lo inquietante es que este proceso puede avanzar durante años sin síntomas claros, mientras la persona cree estar bien. Aquí nace el suspense silencioso. El daño puede estar ocurriendo ahora mismo, sin ruido, sin señales evidentes, mientras la vida sigue su curso. El hígado no castiga, simplemente responde a lo que recibe. Responde al exceso de azúcares, a la falta de movimiento, al alcohol normalizado, al estrés crónico y al descanso insuficiente. Responde incluso a la desinformación, porque creer en mitos impide tomar decisiones reales. Sin embargo, esta no es una historia de fatalismo. La ciencia también demuestra que el hígado es resiliente, que puede mejorar su función cuando cambian las condiciones, incluso después de años de sobrecarga. La clave está en comprender que no se trata de hacer algo extraordinario durante poco tiempo, sino de dejar de hacer daño de forma constante. Este punto marca un giro crucial. Cuando entendemos que cada hábito es un mensaje bioquímico, la responsabilidad deja de ser una carga y se convierte en una herramienta. El suspense no está en saber si el hígado puede recuperarse, sino en cuánto tiempo seguimos ignorándolo antes de actuar. Cada día de espera es una oportunidad perdida, pero cada decisión consciente es una señal clara de recuperación posible. La ciencia no juzga, explica, y al explicar, nos ofrece una salida basada en coherencia, constancia y respeto por un órgano que nunca dejó de trabajar por nosotros, incluso cuando no lo escuchábamos con atención suficiente hasta ahora. Llegados a este punto, la pregunta ya no es qué hace el hígado, sino qué estamos dispuestos a hacer nosotros con lo que ahora sabemos. Porque el conocimiento, cuando no se transforma en acción, se convierte en una carga silenciosa. El hígado sigue ahí, procesando, adaptándose, intentando mantener el equilibrio, incluso en condiciones adversas, pero no es infinito ni invulnerable. La verdadera motivación nace cuando comprendemos que cuidar este órgano no es una moda ni una tendencia pasajera, sino una decisión profundamente ligada a la calidad de vida futura. Dormir mejor, comer con más conciencia, reducir el consumo de alcohol, moverse con regularidad y respetar los tiempos de descanso no son sacrificios, son actos de coherencia biológica. La ciencia nos recuerda que el cuerpo no busca perfección, busca estabilidad. Desde la visión inspiradora y rigurosa de profesionales como el Dr. Manuel Romero-Gómez, se refuerza una idea clave. La salud hepática no se construye con extremos, sino con constancia. No se trata de eliminar todo placer, sino de comprender el impacto acumulativo de cada hábito. El hígado responde mejor cuando el entorno metabólico es predecible y equilibrado, cuando no vive en un estado permanente de emergencia. Este mensaje es poderoso porque devuelve el control a la persona, lejos del miedo y cerca de la responsabilidad informada. Cada pequeño cambio sostenido tiene un efecto real a nivel celular, aunque no se perciba de inmediato. Y aquí aparece una verdad incómoda pero liberadora. No podemos delegar la salud en productos milagro ni en promesas vacías, pero sí podemos construirla con decisiones diarias. El hígado no pide heroísmo, pide coherencia. Pide que dejemos de confundir desintoxicación con compensación y empecemos a entenderla como un proceso fisiológico que necesita apoyo, no interferencias. Cuando se adopta esta mirada, la motivación deja de ser emocional y se vuelve racional, profunda y duradera. Ya no cuidamos el hígado por miedo a enfermar, sino por respeto a su función silenciosa. Este cambio de perspectiva es el verdadero punto de inflexión, porque transforma la relación con el propio cuerpo. La salud deja de ser una lucha y se convierte en una colaboración. Y en esa colaboración, el hígado demuestra una capacidad sorprendente para mejorar cuando se le dan las condiciones adecuadas. No es tarde para empezar, pero cada día cuenta. Comprender esto es un acto de madurez, una forma de inteligencia aplicada a la vida cotidiana. Si este contenido te está ayudando a entender mejor tu cuerpo y a tomar decisiones más conscientes, suscríbete al canal, dale a me gusta y activa la campana de notificaciones para ver nuestros nuevos vídeos antes que nadie.